Bienvenidos todos ustedes a este podcast Team Análisis Bíblico, donde estaremos analizando pasajes de la Biblia y descubriendo las verdades que en ellos están para aplicarlas a nuestra vida. Y bueno, iniciando este formato que queremos comunicar a todos ustedes, a los que ya conocen los análisis bíblicos, a los que les va a llegar este análisis bíblico con el staff de más antiguo que hemos tenido en estos podcasts, el doctor Sergio Anaya Andreu. Doctor, ¿cómo estamos, Felipe, Pipe? Un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Una bendición siempre. Un amigo, ¿verdad? Que si no tuviéramos a Sergio con nosotros, sentiríamos que nos falta algo, que nos salimos de la casa con solo un zapato y andamos en el otro. Qué bueno que dijiste antiguo, no viejo, porque se hubiera ido muy gacho. Y bueno, el productor, el cerebro detrás del programa, Pipe Piper, el licenciado Felipe del Castillo Jr. Muchas gracias, es un gusto estar aquí y muy emocionados de llevar a la práctica temas muy interesantes el día de hoy. Y bueno, si hubiéramos escogido qué tema tocar en estos podcasts, estamos en una serie que tuvimos de análisis bíblico, ahora podcast Team Análisis Bíblico, que es este podcast sobre cristianismo equilibrado. Diga conmigo, cristianismo equilibrado. Cristianismo equilibrado. Bueno, no vamos a hacer la suma, pero yo tengo ya 40 años de haber conocido a Jesucristo, de haberme encontrado con Él de forma personal, y el puro tema me pone la piel de gallina, los pelitos parados, porque una de las cosas más difíciles que hay en el caminar con Dios es mantener un equilibrio. Sergio. Sí, estamos hablando de una base, un fundamento para lo que representa la vida espiritual, ¿no? Yo creo que básicamente es la base de la madurez, es el equilibrio. No puede haber madurez si no hay balance, si no hay equilibrio. Y en la vida espiritual es exactamente lo mismo, ¿no? Creo que es un reto porque básicamente la Biblia nos enseña que hay que llegar a la madurez. Y cuando la Biblia dice que hay que llegar a la madurez, es que hay que llegar al equilibrio, al balance, al poder tener la oportunidad de avanzar y desarrollarnos en la vida espiritual desde una perspectiva equilibrada, que es lo que nos impide obviamente un aspecto de fanatismo, pero también de ser solo simpatizantes, ¿no? Creo que encontraremos siempre en la palabra ese punto medio para evitar los excesos por un lado y también la falta de lo que nos pueda ayudar a estar íntegros delante de Dios. Tenemos que recordar que cuando una persona se encuentra con Dios personalmente, tiene un nacimiento interno, un nacimiento espiritual en el cual la persona es como un bebé espiritual, y un bebé no tiene equilibrio, de hecho ni puede caminar. Nacen los bebés y gatean, y cuando aprenden a caminar se caen. Muchas veces muchos cristianos que tienen un poco de tiempo de haberse encontrado con Jesús son rápidamente desviados de un camino sano con la Biblia, que a veces la tenían como un amuleto pero nunca la habían apreciado, como que allá hay principios para transformar vidas, para aplicarlos de manera práctica, y empiezan a tomar decisiones incorrectas. Por eso es tan importante este tema de cristianismo equilibrado. Y como Sergio dice, una característica de alguien maduro es que no está en los extremos. Pero cuán difícil es no estar en los extremos. Bueno, yo no tengo tanto tiempo como ustedes en experiencia en muchas cosas, pero yo me he topado con eso, que hay muchas cosas que nos jalan para muchos lados, y más el sistema en el cual estamos expuestos. Nos quieren meter muchas prioridades, nos quieren meter afanes, preocupaciones, nos quieren hacer determinar qué es lo más importante y no conforme a la palabra, lo cual va a hacer que tarde que temprano, si hacemos caso a esas voces, perdamos el equilibrio. Y yo creo que uno de los peligros más grandes de esto es que cuando no hay un equilibrio, no estamos sanos. Y si no estamos sanos, no va a haber un desarrollo correcto. Impide el crecimiento, la multiplicación, el desarrollo. Exacto. Al no haber, si una persona no se desarrolla sanamente, va a tener deficiencias, va a tener carencias. Puede ser desde algo físico hasta algo mental, algo emocional. Por eso es tan importante tratar de mantener siempre el equilibrio para que haya un desarrollo sano. ¿Los extremos son como una enfermedad en una planta? Claro, bueno, yo diría que sí, o sea, porque, por ejemplo, si a una planta le echas mucha agua, la ahogas. La necesita, pero no. Sí, sí necesita agua, pero necesita un equilibrio entre agua, entre sol, entre tierra.
Si hay mucho de algo, puede ser que a esa planta no le favorezca y en vez de que crezca sana, se muera. A mí se me hace muy chistoso porque en la casa tenemos unas suculentas, que son plantas muy bonitas, muy Pensé que estaba hablando de su esposa. bueno, ya como yo le digo a mi esposa es diferente. Sí, no, pero tenemos unas plantas suculentas y me llama la atención que no les puedes echar tanta agua porque si no se mueren, se ahogan. Y uno diría, ay, como que le falta agua, la veo medio amarilla, pero no. Entonces hay que saber que dependiendo de la planta, dependiendo de la persona, hay un equilibrio y todo eso nos lo va a dar la palabra. Sergio, Yo diría, perdón. Tú dijiste de madurez. El entendimiento de la mayoría es que se necesita muchos años para ser maduro. Es cierto, o sea, porque tú asocias madurez con equilibrio, ¿verdad? Lo dijiste. ¿Cuántos años se necesita para ser equilibrado y maduro o no? Yo creo que tiene que ver mucho con más bien los aspectos de disposición a crecer, ¿no? Porque realmente no se trata de tiempo, o sea, el tiempo nos vuelve antiguos, ¿no? Las etapas nos vuelven maduros. Entonces, en la vida espiritual se trata de ir avanzando en las diferentes etapas, es decir, hay una etapa de ser un bebé espiritual y es normal y sano. Nadie nace como un cristiano maduro, ni obviamente con todo lo que representa en cuanto a capacidad, la madurez. Todos empezamos en la vida física y en la vida espiritual de cero. No hay forma de evitar el pasar por las diferentes etapas, pero creo que el reto es no estacionarnos en una etapa. Cuando corremos el riesgo de perder el equilibrio en nuestro proceso de crecimiento espiritual, cuando nos detenemos en una etapa, en este caso el ser un bebé espiritual. Entonces quiero que Dios siga obrando conmigo de la misma manera, no todo me lo dé peladito y a la boca, todo sea instantáneo, que no requiera ningún esfuerzo y no nos damos cuenta, Felipe, Pipe, que eso es una etapa, ¿no? Y que todos la vivimos, ese inicio, ¿verdad? Que todos vivimos donde pareciera que todo es tan sencillo en lo espiritual, que nada más lo oramos y como que Dios estuviera ahí al lado de nosotros, ¿verdad? Pero es como un bebé espiritual, ¿no? Digo, le vas a dar su papilla, le vas a dar obviamente su cuidado, pero ya no lo vas a hacer en la etapa de la niñez, es otra etapa. Come otra cosa. Come otra cosa y es otro ambiente, otra característica, responsabilidades, todo. Y es lo mismo en lo espiritual. Entonces, para poder hablar de equilibrio y obviamente de entender que la madurez es un proceso, nadie puede decir ya estoy maduro, siempre estamos en proceso, como dice Proverbios 4:18, ¿no? La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Esa es la característica de un hijo o hija de Dios en lo espiritual. Vamos en aumento hasta que el día es perfecto. Y el día que es perfecto es cuando nos graduamos y nos vamos al cielo. Entonces es ya cuando dejamos de crecer. Entonces creo que la clave está en entender en qué etapa estoy y si quiero madurar tengo que estar dispuesto a pasar a la siguiente etapa. Tengo que tener un corazón dispuesto, un espíritu enseñable, que es fundamental para no estancarnos o detenernos en la vida espiritual, que creo, Felipe, Pipe, que es a lo que el enemigo le apuesta, ¿eh? Yo soy un convencido, díganme loco, pero yo creo con todo mi corazón que cuando alguien genuinamente se convierte, me refiero nace de nuevo y pasa de muerte a vida. Se convierte de la dirección en la que camina. Ese término no se entiende. No, porque pasamos literalmente de tinieblas a luz. Pasamos obviamente de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios, de ser esclavos a ser hijos. Entonces es todo un proceso, pero la Biblia le llama nuevo nacimiento, ¿no? Ajá. Ahora, cuando alguien pasa por esa, vamos a decirlo así, transformación, yo creo que el enfoque del enemigo, Felipe, ya no es tanto me lo voy a llevar al infierno, ¿no? Entiende que ya no salimos del huacal. Entonces cambia la estrategia a cómo le hago para detenerlo, para que no madure. O desviarlo a un error. Exactamente, o desviarlo a una situación fuera del propósito de Dios, o herirlo de tal manera que se quede atorado. No, hay muchas cuestiones que seguramente ya platicaremos, pero sí tenemos que estar conscientes que hay un reto donde las tinieblas no quiere que lleguemos a la madurez, que avancemos, ¿no? Que dice, ok, ya se convirtió, ya de alguna manera lo perdí, digamos, de la cobertura de opresión que le tenía, pero ahora que no me perjudique el changarro. Y ahí es donde muchas veces, si no tenemos cuidado, nos podemos acomodar a solamente una etapa espiritual y detenemos lo que es el avance a la madurez y por lo tanto seguir avanzando en el equilibrio, ¿no? Bueno, pues Sergio insiste en la madurez. Yo me encontré un pasaje en Hebreos capítulo 5, verso 14, que quisiera tocar, porque esto nos va a ayudar mucho a entender cómo se alcanza la madurez. Y la madurez se alcanza comiendo el alimento de Dios, que es la Biblia, lo cual estamos aquí repasando, no la Biblia completa, sería imposible, pero algunas temáticas
principales o no muy comunes de la Biblia, pero que tienen la verdad de Dios. Dice, el alimento sólido, 1 Corintios 5:14, Hebreos 5:14, sí, tenía otra porción bíblica, disculpen. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, porque lo practican, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. De manera que muchas personas que están en una etapa de que acaban de conocer a Jesús, tú lo decías, el nuevo nacimiento, tienen que tomar la palabra, pero no buscar aprender los grandes misterios de la Biblia. Y la gente se fascina por el libro de Apocalipsis, que llama la atención, un dragón con cabezas y con cuernos, y en cada cuerno otra cabeza. No, pues no sabemos qué es eso, ¿ah? Y quieren aprender, y que algunas cosas misteriosas, como los programas, los misterios de la Biblia, y más bien no abren su corazón a ser guiados en los primeros pasos de la Biblia, como es la fe, la oración, el apartarse del mal. Eso ayuda a perder el equilibrio. Cuando alguien que no está desarrollado, un bebé, le avientas una carga que no puede llevar y se va de lado, o no crece suficientemente grande. Me decía mi mamá de chiquito, tú no cargues cosas pesadas porque te quedas chiquito y no creces. Yo creo que yo cargué muchas cosas pesadas. Y entonces no podemos llevar un alimento de la palabra. La Biblia llama que Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, cuando tenemos poco en el Señor. Pero tenemos que ir creciendo en cada etapa, en la etapa de recién nacido, de bebé, de niño, de joven, de más adulto, para poder tener un sano crecimiento, Pipe. Sí, a mí me llama la atención que las prácticas fundamentales, o como es la palabra, como es la oración que lo mencionabas, van a apuntar a enseñarnos algo tan básico pero tan necesario, que es aprender a diferenciar lo bueno de lo malo. De hecho, ahí dice el verso, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Creo que hay un punto quizás de partida, o un fundamento para tener un buen equilibrio, es saber qué está bien y qué está mal. Porque cuando confundimos lo que está bien con lo que está mal, entonces perdemos el equilibrio. Es correcto. Entonces, si yo pienso que hacer esto está bien, que pasar mucho tiempo haciendo esto está bien, pero realmente está mal, entonces eso nos va a llevar inconscientemente quizás a un punto de desequilibrio donde ya se afecta en otras áreas. Por eso la palabra, la oración, el ayuno, todo lo que es básico nos va a ayudar a tener claridad en eso que creo que es tan fundamental. Creo que los cristianos a veces dudamos, ¿será que esté bien lo que estoy haciendo? ¿Será que estoy tomando una buena decisión? ¿Será que pasar tanto tiempo así me está haciendo bien? ¿Será que...? Y entonces muchas de esas dudas que donde tienen un desequilibrio se ven afectadas porque no saben distinguir si está bien o está mal. Básicamente, para que una persona crezca, independientemente de cuál fue la forma en que vino a conocer a Jesús personalmente, un encuentro con Él, es que tiene que estar alimentada. Claro. Una persona que no se alimenta, un ser vivo que no se alimenta, se muere. Y el alimento es la palabra de Dios. Ahora, tú tocaste temas como la oración, la fe, la lectura de la palabra, vamos a decir, obedecer, servir, ayudar a otros, amar a Dios y amar a los demás. Y esas verdades son las mismas, pero en todas las etapas del desarrollo del cristiano. De manera que esas son las parecen cosas sencillas y básicas, sí son, pero también son de lo más profundas posible. O sea, de la oración tenemos que aprender a orar, aparte de rezar el Padre Nuestro o repetirlo, que está insertado el Padre Nuestro cuando Jesús dijo, no repitan como los que no conocen a Dios. Y luego Él da la oración modelo y la gente se la pasa repitiendo. O sea, no es eso. Él dio como un parámetro de varias prioridades al orar. Pero una persona que acaba de venir a Jesús ora como la persona que tenga más experiencia en Dios sigue orando. Pero son niveles distintos. El alimento, la manzana, la pera, se la dan al bebé en Gerber, molida, en papilla, pero las frutas las vamos a necesitar toda la vida para un desarrollo sano. Sí, y fíjense que eso es curioso porque ni siquiera podemos hablar de una idea, sino de un principio en la naturaleza. Miren, en el ámbito clínico existe una palabra que se llama homeostasis.
La palabra homeostasis a nivel, por ejemplo, bioquímico, aplica para todo en el cuerpo humano, en el desarrollo del ser humano, pero significa equilibrio, literalmente. Wow. ¿Qué es homeostasis? Es equilibrio. Ejemplo, hormonalmente, o sea, en el aspecto endocrino, en la cuestión obviamente neurológica, en los aspectos fisiológicos, en todo lo que funcionamos como ser humano, se necesita equilibrio. Ejemplo, si de pronto yo tengo más adrenalina en el cuerpo, pues va a generar más estrés y obviamente puedo caer en problemas de ansiedad. Pero si tengo menos adrenalina, entonces va a generar una situación casi catatónica donde no tengo reacción a ningún estímulo. Entonces Dios nos diseñó para vivir en ese equilibrio, bioquímica, neurológica, hormonal, en todos los ámbitos, ¿no? Cuando perdemos el equilibrio, en este caso, es cuando empieza a haber, Pipe lo decía, situaciones de problemas de salud. Ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos mucho calcio, pues entonces corremos el riesgo que se afecten nuestros riñones. Pero si nos falta calcio, entonces se debilitan nuestros huesos, ¿no? Entonces, eso es lo padre del diseño divino en todos los ámbitos, Perfecto. incluyendo en el ámbito espiritual. Ajá. Necesitamos el equilibrio para estar sanos y obviamente para poder crecer en un ámbito correcto y entonces poder experimentar lo que es la vida en abundancia por la cual Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces definamos cómo en una manera muy sencilla las personas pueden ir a caminar hacia el equilibrio. Ahora, este tema, cristianismo equilibrado, de este team, estudio, análisis bíblico del podcast que estamos tomando, es tan importante como el que acaba de entregar su vida al Señor y tiene unos meses leyendo la Biblia, teniendo esa pasión para conocer más a Dios, como el que tiene, como en el caso del doctor Anaya, años y años dando ya la palabra, más de 30 años compartiendo de Jesucristo. Pues todos lo necesitamos, pero vamos a decir, ¿cómo vas en camino hacia el equilibrio? ¿Cómo contestamos esa pregunta? Diríamos, leyendo de una manera consistente la palabra de Dios. Sí, yo creo que eso es fundamental. Hay tres aspectos fundamentales para crecer equilibradamente, que es palabra, oración y congregarse. O sea, si yo tengo en mi vida, vamos a decirlo así, anexado y funcionando de manera activa, no solo de manera teórica, estos tres aspectos, es muy difícil, Felipe, Pipe, que yo me salga de ese equilibrio y que obviamente no es el crezca. diseño divino, sí, para tener esa homeostasis. Parece como una enfermedad, pero tú lo pronuncias mejor. No, es algo bueno para el cuerpo. Entonces, sí, y eso va a dar fruto, por ejemplo, el que yo pueda y empiece a predicar la palabra y hablarle a otros de Jesús. O sea, va a empezar a dar pautas. Orar, leer la Biblia, sí, y congregarme. Sí. Porque están los que creen que porque pues se encontraron con Dios les va a hablar todo a través de la Biblia. Y yo diría, si Dios nos va a hablar todo a través de la Biblia, que sí nos habla, ¿para qué puso maestros? Exacto. Sí, obviamente Dios nunca nos diseñó para ser islas, para estar aislados. Nos llamó para ser parte de un cuerpo. Y ahí es donde obviamente vamos a funcionar correctamente y donde nos vamos a desarrollar. Yo no conozco a nadie, Felipe Pipe, que crezca sanamente fuera del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios. No existe eso. Siempre va a generar distorsiones y obviamente situaciones de engaño en su desarrollo y crecimiento espiritual. Es que un miembro del cuerpo es inútil fuera. Sí. Esta mano puede ser la mano más virtuosa para pintar, para tocar, para construir, pero si la cortamos, aunque esté en perfecto estado en un líquido y la ponemos aquí en un frasco de cristal con lo que ponen las personas en las escuelas de medicina, formol, y está ahí, no sirve. Aunque parezca buena y aunque poniéndola otra vez en su lugar y cosiéndola funcionara. Los miembros del cuerpo, cada persona que conoce a Jesús tiene el propósito de formar parte de un cuerpo. Y hay personas, más con lo que vivimos en el mundo, con las pandemias y los males que ha habido, que quieren vivir un cristianismo en casa, porque hoy pueden tener menú a la carta. Hoy pueden, con el control remoto de sus televisores o aparatos de interconexión digital o redes sociales, oír a cualquier pastor y predicador del mundo. Está bien, son gente que da la palabra, pero ¿dónde está el cuerpo de Cristo, la congregación local donde Dios te insertó? Para que un maestro se preocupe por ti también en lo personal. Cada uno tenemos dudas distintas, ¿no? Sí, me gustó mucho el ejemplo que mencionas y yo creo que nos serviría para tocar después otro episodio de la importancia para que un cuerpo tenga equilibrio. Por ejemplo, no es suficiente un solo pie.
Si tú vas en la vida con un solo pie, Es cierto. pues te Vas caes. cojeando. Aunque No realizas pierdes todo el tu equilibrio, potencial. literal. no tienes equilibrio, Si pierdes el te equilibrio. quitan el dedo gordo, hijo, no solo el pie. Bueno, ahí ya nos El vamos dedo más gordo profundo. del pie hace que, Pierdes el equilibrio. Entonces, pudiéramos después analizar un poquito más a profundidad. que algunos tienen un gran dedón. Sí, un dedo bien grandote. Dedón gordo. Sí, o sea, podemos tener muchas habilidades, podemos desarrollarnos mucho, pero para tener ese equilibrio necesitamos la comunión unos con otros, necesitamos eso, que es parte de ser un cuerpo. Pero yo creo que pudiéramos profundizar un poco más, quizás en un episodio sobre ese tema en Basta particular. decir que es bueno que estén recibiendo este podcast, ya sea en audio, Ajá. en el video. Qué hermoso que estás aprendiendo de un cristianismo equilibrado en este team análisis bíblico, en especial cristianismo equilibrado con esa temática. Pero no es suficiente que recibas el podcast o 10 podcasts de otras personas y te conectes un día, cada día a 3 o 2 conferencias por internet. Necesitas vivir el cristianismo en familia. Necesitas otro pie, como 2 manos, 10 dedos, todo lo que Dios diseñó para que el cristianismo funcionara. Jesús llamó a los discípulos que él convocó alrededor de él, los hizo ser como una pequeña familia y luego fueron una gran familia. No los visitó a cada uno y les dijo: tú me sigues el lunes, tú el martes, tú el miércoles, ustedes dos el jueves, para completar los 12, ¿verdad? No sé, no, él los hizo a todos venir en pos de él y hacer una familia. Y se necesita congregarse, aparte de estar recibiendo este podcast o escuchando o viendo esta señal, este mensaje. Tiene que buscar un lugar donde congregarse y donde, si no sabe orar, le enseñan a orar. Si no sabe cómo leer la Biblia, qué parte de la Biblia empezar a leer. ¿Cuántos cristianos tardan años en entender por dónde empezar a leer la Biblia? Alguien dijo: léela desde el Génesis, pero empiezan a leer el Génesis como si fuera un libro normal y puras preguntas surgen. Y preguntas que no son el enfoque de la Biblia. ¿Por qué creó esto? ¿Dónde estaba la luz? ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Con quién se casó Caín? Con una de sus hermanas. En vez de enfocarse en quién es Jesús, que es el enfoque de la Biblia. Y que al leer los 4 evangelios, los 4, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, se tiene una perspectiva completa del objetivo principal de la Biblia. Dios lo que quiere es que te encuentres con Él y que lo conozcas más. Eso se conoce, eso se da al leer la palabra de Dios en los evangelios. De hecho, bueno, me gustó mucho que lo analizaría así yo. Jesús es el punto de equilibrio de todo análisis, De la Biblia. de todo cristiano. Si todo principio Para que haya un cristianismo equilibrado, Jesús tiene que ser el punto de equilibrio. Si algo ya enfoca más la palabra o el estudio de la palabra, aunque la palabra es Jesús, y no te lleva a Jesús, ya está desequilibrado. Si ya la oración se vuelve tan relevante que oras y oras, pero no vas a Jesús y no llegas a Jesús, ya se desequilibró. Si ya te congregas tanto, pero vas aquí, te congregas por tus amigos, por lo que tú quieras, pero no por Jesús. Un novio, una novia, pero no vender mi sí, producto. pero no por Jesús. Entonces ya hubo un desequilibrio. Yo lo pondría como un termómetro, o para darnos cuenta. Si algo ya nos desenfoca de Jesús en el cristianismo, ya se desequilibró. Si un líder, un pastor está más enfocado en la iglesia, Exacto. en que crezca, en los programas y actividades, que en Jesús, aunque sea un pastor prominente con miles de gentes, perdió el equilibrio. Todo en la Biblia lleva a Jesús. El propósito de Dios no es que aprendas todo cómo se creó el mundo y todo. Digo, te puede dar ilustración. El libro de Job habla de muchas cosas adelantadísimas a su tiempo. El libro de Job es como un paralelismo de cosas científicas, pero no es el plan de Dios decirnos cómo funciona todo, sino llevarnos a conocerle y a permanecer en él. Eso es equilibrio. Sí, entramos en un tema muy interesante porque estamos poniendo el fundamento de lo que el mismo Pablo estableció sobre Jesús como el fundamento. Jesús mismo dijo que él era la piedra angular, ¿no? Y nosotros tenemos que estar conscientes de que es la base de todo lo que podamos edificar en nuestra vida espiritual. Tiene que ser bajo la base y el fundamento de Jesús, y como decía Pipe, obviamente convertirlo en el punto de partida y también obviamente en el objetivo, en el propósito y la meta, ¿no? Y creo que ahí es donde todos tenemos la tendencia
a confiar un poquito más en la experiencia, un poquito más en lo que representa el entorno, a veces inclusive O la lo cultura. que me gusta. O lo que me gusta también, ¿no? O sea, entraría en, y ahí es donde tenemos siempre que pasarlo por el filtro de lo que es Jesús, de esa esencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad, Felipe Pipe, es que todos tenemos una revelación limitada de Dios y obviamente de la obra de Dios y del propósito de Dios. Esa es la razón por la que Dios nos da un cuerpo, ¿verdad? Número uno, para equilibrio, y número dos, para unidad, ¿no? Si no estuviera Jesús, no podríamos tener unidad en el cuerpo de Cristo. Si no estuviera Jesús, no podríamos tener equilibrio en el cuerpo de Cristo, porque entonces sería lo que cada uno siente o Una percibe religión, claro. o piensa, ¿no? Es que yo pienso, yo creo, yo me imagino, yo siento. Y no es así dice Dios en su palabra. Entonces creo que eso es fundamental, yo le llamaría una directriz espiritual, ¿no? Para mantener el equilibrio. Se pierde el equilibrio cuando se deja la Biblia y a Jesús y se mete más en opiniones y sentires. Dios nos puso los sentires, pero no somos guiados por las emociones, sino por lo que Dios dice, por Dios y por lo que dice en su palabra. Y ahí está, creo, la clave, ¿no? Porque nos vamos a encontrar un mundo que cada vez diversifica más el querer tener un concepto de Dios, una opinión de Dios. Y no estoy hablando solamente de religión, estoy hablando inclusive de corrientes dentro de lo que es aún el mismo cristianismo, que de pronto, si no tenemos cuidado, se pueden convertir más en una distracción, hasta cierto punto en un estorbo, en algo que me seduzca, me fascine y obviamente me llame la atención hacia algo que está fuera del rumbo o básicamente del propósito que Dios tiene para mi vida, ¿no? Entonces es muy difícil que una persona que está en contacto con la palabra de Dios permanentemente, que tiene la retroalimentación de un cuerpo, porque esa es otra cosa que todos tenemos, ¿no? O sea, digo, vamos a ser sinceros, los tres estamos cansados. Yo puedo decir una babosada en la mañana, se lo comento a mi esposa y en 2 patadas me pone quieto, ¿me explico? Sí. Y no creo que no pase lo mismo con ustedes, ¿verdad? O sea, si Yo solamente... necesito nomás una mirada. Bueno, tú estás en otro nivel, ¿no? Pero a lo que voy es, esa retroalimentación nos ubica muchas veces y nos equilibra para de pronto no salir con cosas que a todos se nos ocurren. Yo creo que todos hemos, de pronto un día, una mañana se nos pasaron las quesadillas o quién sabe qué, y se nos ocurre, pero el que está solo, el que no está integrado, el que no tiene una retroalimentación, el que solamente se escucha a sí mismo, pierde el sentido de una frase que se usa mucho en consejería, que es, que tú lo pienses no significa que es verdad. Uy. Y eso es una realidad que hay que tener cuidado. No todo lo que nosotros pensamos lo podemos elevar a la categoría de una verdad. El equilibrio viene cuando lo que yo acostumbro a hacer, lo que yo pienso, lo que me enseñaron, se mide a la luz de la palabra de Dios. Se mide como una regla, ¿no? Entonces yo pensaba que había que hacer las cosas así, pero Dios dice en su palabra, y entonces de la vida inclusive sin Dios desequilibrada que teníamos, empezamos a tener una vida ordenada y equilibrada. Así tengamos un mes de habernos entregado a Jesús, o 10 años, o 20 o 50. La palabra de Dios está diseñada de tal manera, y es un milagro la palabra de Dios, los 4 evangelios, la sincronía, los aspectos que cada uno toca para mostrarnos más plenamente cómo es Jesús, que siendo constantes en la lectura, congregándonos y buscando abrir el corazón con Dios en oración, Él nos va a guiar a desechar las cosas que nos llevan de lado, que son mis opiniones y no la dirección de Dios. Dios no opina, Dios pues da principios, da verdades, da órdenes. Sí, yo quisiera a lo mejor concretarlo Sí. en el punto de que tu enfoque de todo lo que hagas en tu vida cristiana sea Jesús. O sea, si vas a leer la Biblia, que sea para conocer más a Jesús, no para llenarte de conocimiento, porque ahí estaría el desequilibrio. Ahí está el desequilibrio. Aunque hay que llenarse de la Biblia, hay que leerla y exponerte, pero si vas a orar, que sea para que conozcas más a Jesús, porque al final eso va a cambiar tu vida y le va a empezar a meter un equilibrio a todas las demás áreas, un orden que también tiene que ver con el equilibrio. Por eso necesitamos tener un pastor que ora a Dios, y Dios dice en la Biblia que es como un regalo a la iglesia, y te dé el alimento que Dios da para nuestras vidas. Porque el menú a la carta en el internet, vamos a hablarlo así, el menú de que yo selecciono qué pastor oír y el que no me gusta lo apago porque me empezó a pegar en algo que me mueve Dios a cambiar, yo tengo el control. Y en la congregación donde te reúnes o empiezas a buscar a Dios, Dios tiene el control, y el pastor, como un cocinero, como una mamá que cocina, dice:
es que tienes como 2 meses de no comer verduras. Ahí te van las, no, no me gustan las verduras, mamá. Ahí te va la palabra balanceada. El chayote. Si no, nomás agarras que el sufrimiento, ya tú quieres andar de rodillas y clavarte un nopal en el pecho para manifestar más amor a Jesús. Es un desequilibrio. O tú nomás quieres orar 3 horas o 4 horas diarias y ya no quieres ir a trabajar. Es un desequilibrio. Necesitas al pastor y a los maestros en el cuerpo de Cristo que te dan la palabra de Dios, no que tú quieres, sino la que tú necesitas. Si tú te alimentas por ti mismo en menú a la carta, puedes perder el balance, el equilibrio, y solo te alimentas de lo que te gusta. ¡Wow! Y pierdes obviamente la salud, que es lo que pasa tanto en lo físico como en lo espiritual, ¿no? Una mala alimentación en el ser afecta a la salud y de pronto empezamos a tener deficiencias. Ese es un tema interesante, ¿no? Las personas de pronto en la vida espiritual no tratamos con las debilidades, con las deficiencias, y en lugar de alguna manera exponerlas o confrontarlas, que sería lo que nos llevaría a un equilibrio, las maquillamos o de alguna manera nada más las tapamos o las disimulamos, y entonces empezamos a crecer con todas unas cuestiones de materia prima interna y el diablo muerto de la risa dándonos unas oprimidas de miedo, ¿no? Pero tiene mucho que ver con la importancia del balance y de lo que estamos hablando el día de hoy. Nuestro objetivo es que tú puedas aprender en este team análisis bíblico de podcast las verdades, que las puedas aplicar, lo que dice la Biblia lo podamos aterrizar a hacer algo que nos ayuda en el día a día. Yo creo que podemos resumir, dice Pipe, que tenemos que tener a Jesús como propósito del cambio de vida que hemos tenido. Salirse de buscar más otras cosas, estar ocupado en otras cosas más que en conocer a Jesús, va a ser perder el equilibrio. Tienes que alimentarte de la palabra de Dios. Está hecha de manera que si tú lees la palabra, en especial los 4 evangelios, y tienes poco tiempo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y nunca es tarde para volver a leer otra vez los 4 evangelios, así sepas mucho de la palabra. Ellos son los que revelan más a Jesús. Los evangelios son la historia de los dichos y los hechos de Jesús, y Jesús dijo: el que me ve a mí y me conoce a mí, conoce al Padre. Y tenemos que tener entonces una madurez de congregarnos, leer la Biblia y orar. Sí, eso obviamente va a ser la clave. Bueno, pues el tiempo no es nuestro aliado. Damos para que dé hambre, ¿verdad? Damos este episodio para que tengas hambre y nos acompañes en los demás episodios de Cristianismo Equilibrado en este team del análisis bíblico. Muchas gracias, Sergio. Saludos y gracias por estar aquí nuevamente. Muchas gracias, Felipe. Gracias. Recordemos que la palabra de Dios es para vivirla. Y hay que vivirla, no nomás tenerla en la cabeza. Se te infla la cabeza y se te achica el corazón. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos este día y ser parte de esta familia del podcast. Ayúdanos a compartirlo con tus familiares, amigos y seres queridos. Si este episodio te ha bendecido, nos ayudaría mucho que nos escribieras una reseña o nos dejes un comentario en cualquier plataforma que nos estés viendo o escuchando. También puedes ayudar a que este podcast siga siendo una bendición a otros donando, por lo que te dejamos el link para que lo puedas hacer en la descripción de este episodio. Tus donaciones marcarán una diferencia en miles de personas. Repasa tus apuntes y busca ponerlos en práctica, porque la palabra de Dios es para vivirla. Nos vemos en el próximo episodio.